FM 89.1, Radio Universidad. Buen día. Bien. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos por atendernos y bueno, muy amable. Aprovechando lo que has investigado, lo que has escrito, decíamos qué mejor manera de poder introducir el tema para el resto de la gente también. Sí, seguro. A ver, para hacer un poco de historia, esto empezó con el menemismo, digamos, ¿se puede hacer un quiebre a partir de ese momento? ¿Qué fue lo que exactamente pasó para que hoy estemos hablando de esta manera de la hidrovía? Bueno, en realidad estamos hablando primero, digamos, esto comenzó con la dictadura, seamos claros. Ok. Si la matriz productiva de América del Sur es la soja, ¿no es cierto? Y la Argentina es el principal exportador, ¿no es serio? La Argentina no, América del Sur. Usted tenga en cuenta que se ha duplicado la frontera agrícola. Yo le hago una breve introducción para que los argentinos entendamos de qué estamos hablando, porque antes del río, antes que los puertos, ¿qué es lo que vienen a buscar? ¿Se entiende? No podemos explicar esto por el último eslabón, tenemos que explicarlo por el primer eslabón. Y el primer eslabón es qué producimos, ¿no es cierto? Y que esto hay que entender que es un proyecto de carácter continental, ¿no es cierto?, que se ha duplicado la frontera agrícola a 70 millones de hectáreas, ¿no es cierto?, y y en la División Internacional del Trabajo le han asignado a América del Sur ser los proveedores en materia de materia prima, sobre todo proteína, y que la humanidad tuvo un hallazgo que fue la soja, que es una bomba atómica desde el punto de vista de las proteínas. Tenga en cuenta, simplemente para mencionarlo esto, de que 1 kilo de soja equivale a 2 kilos de carne. Entonces, América del Sur, en esa División Internacional del Trabajo, se ha profundizado el modelo agroexportador, ¿no es cierto?, ser productor de materias primas, y que la unidad productiva de América del Sur es la Cuenca del Plata, ¿no es cierto? La Cuenca del Plata es una unidad territorial. Es importante esto que le voy comentando para describir de qué estamos hablando. Entonces, de 3.172.000 kilómetros cuadrados que involucra Brasil, sobre todo el sur y el Brasil, ¿no es cierto?, la República Hermana de Bolivia, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Y se ha convertido en el principal productor de la principal proteína del mundo, que es la soja. En el mundo se producen 360 millones de toneladas de soja, y ya en América del Sur se producen 175 millones de toneladas, y esto, pero además es el que más exporta. Entonces somos primero la exportación de poroto, pero además, digamos, de aceite y subproductos. Entonces, bueno, y toda esa producción de América del Sur que yo le mencionaba está en manos, es el principal medio de producción, el principal medio de producción, ¿no es cierto?, histórico en la tierra para América del Sur en esta División Internacional del Trabajo. Y esa tierra está entre el 2 y el 10%, tiene el 50% de la tierra. Por eso, ¿no es cierto?, nosotros decimos Argentina sangra por la barranca del río Paraná, porque por un lado nunca fluyeron tanto los manantiales de la riqueza, ¿no es cierto?, y por otro lado nos queda una Argentina profundamente, digamos, desigual, injusta. Bueno, nunca tanto trigo, tanto maíz. Y entonces, bueno, esto es lo que vienen a buscar, este es el proyecto, ¿no es cierto?, que está planteado en América del Sur, donde reina soberano el latifundio terrateniente, ¿no es cierto?, y es como factor interno dominante. Y la integración nuestra al mercado mundial es una integración de carácter unilateral, súper especializado, ¿no es cierto?, y desde ahí nos dejan totalmente subordinados al ingreso o egreso, ¿no es cierto?, de divisa. Dicho esto, aquí se concentran los puertos, ¿no es cierto? Es importante esto, le tengo que hacer un enmarque, sí, para que aparezca claramente por qué quieren la hidrovía, o sea, por qué quieren mantenerlo de la hidrovía. Y después los argentinos tenemos que saber que hay enclaves coloniales. Argentina perdió su soberanía comercial. Aquí, desde Rosario, el Gran Rosario, se encuentran, ¿no es cierto?, 31 puertos de ingreso y egreso, sólidos y líquidos, pero hay 21 puertos fábricas, en su mayoría extranjeras. La Argentina ha perdido su soberanía comercial. Se lo puedo resumir en un párrafo,
entonces, por ejemplo, el Estado chino tiene una empresa, COFCO, que tiene el 20%, ¿no es cierto?, de nuestra soberanía comercial en territorios argentinos. Aquí no hay ni siquiera puertos públicos concesionados, son puertos privados, enclaves coloniales. Eso es lo que tenemos nosotros acá, enclaje, y no hay ningún tipo de control. No hay ningún tipo de control, ahí nosotros tenemos todo un trabajo que es planificación tributaria nociva, y le dejo simplemente uno. Estos organismos, estos puertos, lo único que hay es una autodeclaración jurada. Entonces imagínense la autodeclaración jurada que puede hacer la Glencore, ¿no es cierto?, que es una empresa anglo-suiza, inglesa, y que viene de la estafa junto con Vicentín, de la más grande que vivimos los argentinos y los santafesinos. Dicho esto, ahora vamos al río. Sí. En el tema del río, yo le hago una pincelada, después ustedes si hay tiempo y me pueden hacer algunas preguntas. Sí. Quiero decir, sobre la cuestión del río, miren, el río primero hay que tener conciencia de qué estamos hablando. Estamos hablando de una autopista que llega al corazón de América del Sur, una unidad hídrica de 3.442 kilómetros, que involucra a toda América del Sur, ¿no es cierto?, y que circulan 5.000 buques de ultramar, que bajan miles de barcazas, ¿no es cierto?, a sacar esa riqueza. Y entonces esto está en manos hace 25 años de una empresa de la Jan de Null. En materia portuaria, esto viene de la dictadura. La dictadura metió un decreto, ¿no es cierto?, que en materia comercial reemplazaron un decreto público por privado. Y después el menemismo legalizó la extranjerización del comercio exterior. Y en materia portuaria, en materia de lo que ellos llaman la hidrovía, bueno, eso ya del 95, hubo algunas leyes ya en el 92, pero esto está en manos de una empresa belga. Los argentinos no tenemos el control sobre nuestros ríos. Eso es lo que tiene que quedar acá, no el dragado, no solo el balizamiento y el mantenimiento del canal troncal para la navegación y la circulación de las mercancías, sino que los argentinos no tenemos el control y la administración, ¿se entiende? Carecemos de ese, y entonces hay una estafa que se produce todos los años. O sea, para entenderlo, es lógico lo que yo contaba al principio entonces que haya pasado, es decir, que viene un cargamento desde el norte, desde cualquier lugar, puede ser hasta de otro país inclusive, con drogas, por ejemplo, hasta que llega a Buenos Aires no hay ningún control, nadie del Estado, por ejemplo, sí hay puede un saber control, qué hay un control. o qué se transporta en ese lugar. Mire, claro, el control ¿cuál es? Lo hace, supuestamente lo tiene que hacer la FIT, supuestamente lo tiene que hacer la aduana, supuestamente lo tiene que hacer prefectura, pero el control y la administración de cuántas toneladas, qué circula, cómo circula, te lo hace la Jan de Null. Eso es lo que está en cuestión. Entonces, usted mencionaba que estamos primero en el ranking mundial por este caso emblemático, ¿no es cierto?, que la policía alemana encontró 16 toneladas de cocaína. Se entiende por un lado. Pero por otro lado, nosotros tenemos un capítulo que hablamos planificación tributaria nociva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que hay contrabando con el Paraguay en materia de soja. Tuvimos ahora el caso de Formosa, ¿no es cierto? Pero además tenemos precios de transferencia, para que la gente lo entienda en dos palabras. Estas empresas, digamos que esto está íntimamente ligado a los puertos. Entonces, estas empresas que tienen planificación tributaria nociva y estos precios de transferencia, que sería comercio intrafábrica. Cargill Argentina le vende a Cargill Paraguay. Entonces, pero siendo la cuestión, mira, acá lo que hay, se lo explico, es muy breve para que la gente entienda. Hay 1/3 de la cosecha argentina que se va en negro. Además de todos los instrumentos legales, ¿no es cierto?, están los instrumentos ilegales. ¿Cómo se desarrolla eso? En eso hay 3 pasos. Un paso que es el territorio, donde sale del territorio del campo una carta de porte que se tiene que emitir cuando va del camión al puerto. Luego el puerto tiene la autodeclaración jurada y la FIT o la aduana o la prefectura dice que sí o que no. Y el gran filtro, que acá vamos al tema. El último filtro
¿cuál es? La Yandenul. Los belgas, entonces, se produce de que si salen 10 millones de toneladas del campo, tienen que salir 10 millones de toneladas del puerto, y que tiene que coincidir con lo que pasa, ¿no es cierto?, por la Yandenul, que es la que controla, ¿no es cierto?, y administra. Si usted tenga en cuenta que los argentinos no tenemos ni siquiera una base de datos. A ver si no estamos tenemos una base de datos. No hay una base de datos. ¿Cuál es la base de datos que hay sobre lo que circula en el Paraná? ¿Sabe cuál es la base de datos? Los últimos datos son del 2017. La que tiene la Yandenul. Los argentinos hemos perdido, la soberanía sobre el comercio, sobre la industria naval. No, hemos perdido, no tenemos ni siquiera una base de datos. El último informe que hay es el informe que pasa a la Yandenul, que dice que circuló 107 millones de toneladas, ¿no es cierto?, y 4.470 buques. ¿Quién da ese informe? ¿Y quién, se entiende? Esa base de datos, lo mismo pasa en los puertos. Es una autodeclaración jurada, no sabemos los argentinos, en realidad, cuánto es la cosecha, cuánto se exportó, cuánto no se exportó. Si usted quiere saber, tiene que informarse primero, se informa a través de la Bolsa de Comercio. Y el Estado lo único que hace es que sí o que no. ¿Se entiende? No hay posibilidad de tener felicidad si los argentinos no controlamos la riqueza, ¿no es cierto?, no poseemos la riqueza, no administramos la riqueza y la organizamos y la planificamos. Y menos aún si todavía no tenemos ni siquiera una base de datos. Porque la base de datos sobre materia comercial son los informes que hacen estas empresas extranjeras. Es decir, los argentinos tenemos que ahí lo que tenemos en principio es una posible evasión, porque no tengo la cantidad exacta de lo que vendieron, por ejemplo. No tengo ni idea de qué vendieron tampoco, porque no hay ningún control. Y si pagaron los impuestos que corresponden con respecto a lo que salió. Digo, no tengo nada. Tengo la buena voluntad de que haya una empresa, que en general no pasa, que declare todo lo que vende o todo lo que transporta. Así es, señor, así es. Esta es la realidad de la Argentina, son enclaves coloniales. Si los argentinos no tenemos claro que reina, es decir, por un lado fluyen estos los manantiales de la riqueza, por otro lado hay que buscar una respuesta. ¿Y la respuesta cuál es? Y la respuesta es que reina soberano el capital extranjero en toda nuestra geografía. Y así lo pudo aplicar el petróleo, así lo pudo aplicar nuestra marina, nuestra marina, ¿no es cierto?, no carecemos de una marina mercante, porque todo este modelo agroexportador tiene como contrapartida poder enterrar cualquier posibilidad de un proceso independiente en materia industrial. Es decir, acá nos inundan con rieles, trenes, deuda externa, porque lo hacemos con deuda, vagones, locomotora, es decir, bueno, todas esas cuestiones es lo que está aquí. Aquí en materia, es decir, en materia lo que acá está en cuestión, en esta cuestión de la hidrovía, lo que ellos llaman, en primer lugar, es el contrabando de 1/3 de la cosecha en negro, porque hay falsificación de las cartas de porte en el territorio, hay una adulteración entre el 40 y el 50% de lo que son las autodeclaración jurada que informan a nuestros organismos, que podría ser la aduana o la FIP, ¿se entiende? Y de ahí, por eso, y de ahí esto termina en una empresa belga que nos da el informe de lo que circula en el río, ¿se entiende? Bueno, no hay ninguna posibilidad de felicidad del pueblo argentino si nosotros no controlamos, ¿no es cierto?, las riquezas y la administramos. Esto es imposible. Bueno, y estamos buscando... Digamos, en todo caso eso ya pasó, y habrá que investigarlo, y será la justicia o lo que venga, lo que fuere, digo. ¿Y lo que viene qué? Porque digo, ahora se postergó, se le alargó el contrato, después hay que empezar a pensar si eso puede ser estatal, si hay que dárselo a otra empresa, si hay que mejorar los controles. ¿Cuál es el panorama que hay? ¿Cuál es el argumento? El argumento cuál es, que los argentinos no podemos tener control en la administración de eso, ¿se entiende? Lo que estamos discutiendo, si nosotros, son distintos, eso, ¿cuál es el argumento? El argumento que nosotros no podemos, ¿no? Ese sería el argumento. Reconocen que nunca hubo, ¿no es cierto?, un estudio de impacto ambiental, que sería todo otro capítulo. Reconocen de que, bueno, que no ha habido en estos 25 años, nadie lo controló, pero yendo para adelante, es decir, lo primero que yo quiero dejar claro es que nosotros tenemos que tener nuestra
recuperar el control y la administración, punto uno. Eso sí lo podemos hacer, ¿se entiende? Poner una cabina de peaje y tener el control y la administración. Después viene otra cuestión, ¿no es cierto? Viene la cuestión del dragado y el balizamiento. Lo primero que le queremos decir a la Yandenul, primero que nos devuelva las 7 dragas, porque parte de las dragas que hoy están trabajando con la Yandenul, ¿no es cierto?, son dragas argentinas. Es un argumento, ¿no? El otro argumento que tenemos a nuestro favor, que tenemos dragas que están en condiciones de operar, como se ha demostrado en Corrientes, ¿no?, que están las 2 dragas que eran de, ¿no es cierto?, y que está ahí está el personal técnico y profesional para operar esas dragas. Incluso se ha presentado un proyecto en el Chaco. Si tenemos, primero que nos tienen que devolver las dragas, segundo tenemos las dragas que habría que decir cuál es la razón por la cual se desprecia las dragas que tenemos, que están en condiciones óptimas de funcionar. Tercero, que nuestros astilleros Río Santiago están en condiciones de fabricar las dragas. Yo tuve una reunión, ¿no es cierto?, con los compañeros de astilleros Río Santiago. Bueno, han fabricado, en este momento están fabricando barcos petroleros, es decir, ¿se entiende? Si la Argentina tiene capacidad para poder fabricar, si fabricamos barcos petroleros, si fabricamos, incluso han hecho, digamos, otro tipo de producción, y estuve la posibilidad de estar en Mar del Plata, donde nos reunimos con el señor Contesi, Domingo Contesi, un hombre de la industria naval nacional. Durante 50 años el hombre ha producido 130 buques, y me dice que ellos están totalmente en condiciones, incluso tienen proyectos, y que la Argentina está totalmente en condiciones de, primero nos tienen que devolver las dragas que son nuestras. Las dragas son los equipos que se usan para justamente limpiar los canales del río, ¿no? Remover todo el fondo, hacer el laburo de dragado. Perfecto. Sí, la draga, ¿qué es la Yandenul? La Yandenul son 7 dragas. Son 7 dragas de succión, ¿no es cierto? Baja todo el sedimento de la cordillera a partir del Pilcomayo, eso entra al Río de la Plata y se producen millones y millones de toneladas que van bajando y el río se va convirtiendo marrón. Claro. Eso es un sedimento, ¿no es cierto?, que hay que hacer un mantenimiento del canal troncal y sobre todo trabajar en algunos puntos críticos, además de tener en cuenta las subidas y bajadas del río. Dicho eso, y además tenemos otra draga que es la draga de Cortes, una draga, bueno, yo digo del punto de vista que es el capital de la... Primero que hay dragas que tienen ellos que son argentinas, que nos tienen que devolver, que hace 25 años que están en manos de esta gente y que no sabemos qué es lo que han tributado, porque tampoco sabemos eso, ¿no es cierto? Pero además de eso, el capital de la Yandenul, el otro argumento es el capital. El capital de la Yandenul, ¿sabe cuánto vale cada draga en el mercado internacional? ¿Cuánto? 30 millones de dólares. Oh. ¿Se entiende? Perdón, ¿y son del Estado? Hay draga, cita la Núñez, hay varias. Cuando se le entregó a través de la otra empresa de MEPA, se llevaron 7 dragas, de la cual ahora creo que hay 2 o 3 que están funcionando, que son argentinas, no tienen que devolver las dragas, porque parte de las dragas que hoy tiene la Yandenul son nuestras, y operan con las dragas nuestras. Además no sabemos qué es lo que tributan. Además usted, si, ¿no es cierto?, no, desde el año 2017 no sabemos qué es lo que circula por el río. Además tenemos nuestras dragas que están, digamos, en corriente que le estoy mencionando, la 401 y 402, ¿no? Pero además están nuestros astilleros privados, nacionales, como Mar del Plata, la industria naval argentina, la Federación de la Industria Naval Argentina dice que puede fabricar las dragas. Segundo, además, podemos fabricar el astillero Río Santiago. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual, ¿no es cierto?, el señor... todo el mundo quiere el control de la cuenca del Plata. ¿Cuál es la razón por la cual los argentinos no tenemos como objetivo parar semejante sangría y recuperar, ¿no es cierto?, el río Paraná? ¿Por qué se desprecia el saber? Además, la Yandenul hace 25 años, en este momento en la cual usted y yo estamos teniendo otra comunicación, son los trabajadores argentinos, ¿no es cierto?, que trabajan y que hacen el 100% de los recursos humanos, técnicos, profesionales, son argentinos, ¿se entiende? Y todo el capital de la Yandenul, en la cual no tiene que devolver una parte, porque están las dragas argentinas, digamos que nos tienen que devolver, bueno, eso, entonces estas son un poco las cuestiones
Por eso decimos, ¿en qué barco se subió el ministro? Yo le escribí una carta al señor ministro, ¿no es cierto? ¿En qué barco se subió? Porque hay que recordarle que el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional. Es cuando que tiene que ver con lo más... Acá hubo una guerra del Paraná, ¿no es cierto? En 1845, fue un proceso de 7 años, hubo 2 años de guerra, y hubo una batalla emblemática que fue la Vuelta de Obligado, ¿no es cierto?, donde enfrentamos a los ingleses y a los franceses, a la flota anglo, ¿no es cierto?, anglo-francesa, que venían a conquistarnos territorialmente, pero sobre todo comercialmente, ¿no es cierto?, inundarnos con sus productos y saquear toda nuestra riqueza. Y con el control del río. Mansilla, y el control del río, ¿no?, que era justamente la clave, claro, y sigue siéndola. ¿Para qué? Para controlar el río. No se parece que esta gente no se enteró, pero acá hubo Lucio Mansilla, los paisanos, los gauchos, los indios derramaron su sangre, ¿no es cierto?, para defender la soberanía del río, de los ríos. Y además decirle que la libre navegación de los ríos desde los vikingos para acá es la reivindicación de todos los imperios, ¿no es cierto? Todos los imperios conquistaron los distintos continentes, ¿no es cierto?, a partir de tener la libre navegación de los ríos, ¿no es cierto? Y nosotros queremos la libre navegación de los ríos para los estados ribereños nuestros. Nosotros tenemos que decir quién entra, quién sale, ¿no es cierto?, y recuperar la riqueza del río. Es decir, además que tenemos el 98% todo lo que circula en el río, ¿no es cierto?, que son estos 5.000 buques, son agencias marítimas extranjeras, y tenemos una Argentina profundamente injusta que nos duele, donde últimos son los niños, y no como en otro momento eran primero los niños. Digamos, de nosotros tenemos que resolver el principal drama que tiene la Argentina, que es el desempleo industrial, ¿no es cierto? Y tenemos la posibilidad de poder industrializar a partir de la industria naval. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no podemos fabricar la barcaza y viene la chatarra del río Mississippi? ¿Se entiende? ¿Y qué nos queda? Porque todo este modelo de saqueo y agroexportador, que es tremendamente exitoso, se ha multiplicado por 10 la producción, tenemos los puertos más modernos del mundo, sí, estamos en la 4ª revolución industrial, ¿no es cierto? Sí, la 2ª agricultura del mundo, pero lejos de dejar igualdad, deja desigualdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto está en manos del capital concentrado, centralizado y está todo extranjerizado. Y la Argentina se ha convertido, digamos, en anclajes coloniales en materia comercial, en materia de petróleo, en materia minera, en materia pesquera, en materia del litio, ¿no es cierto? Entonces los argentinos tenemos que ponernos de cara a esto, y es muy difícil que haya felicidad si no hay soberanía del pueblo sobre la riqueza y poder planificar otra Argentina. Esto es lo que está en cuestión, ¿no es cierto? No solo lo del río Paraná, pero el río Paraná ahora hasta están sacando Bueno, ayer hubo un artículo sobre la cuestión de las arenas que van destinadas a vaca muerta. Ahí va. Pero es decir, nosotros, usted sabe que acá hubo, en el trabajo que desarrollamos, nosotros hablamos que nosotros tuvimos una experiencia, que fue la experiencia del IAPI, que fue el primer gobierno de Perón, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos el control hay un orden de las cosas. Nosotros tenemos que recuperar el comercio exterior para poder recuperar la soberanía monetaria. No hay ninguna posibilidad de planificar y ser soberano si nosotros no controlamos el comercio exterior, decidir cuándo vendemos, a quién le vendemos, cómo compramos, cómo cobramos, cuánto vendemos. ¿Se entiende? Tiene que recuperar eso. ¿Para qué? Para recuperar la soberanía monetaria. Porque hoy, ¿no? Y a partir de recuperar la soberanía monetaria pasamos a recontrolar el control del crédito, el dinero y el crédito. Y a partir que usted controla el dinero y el crédito, puede construir una estadística y poder planificar la Argentina. Y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Entonces, y en materia, ¿no es cierto?, de la industria naval, nosotros tenemos que recuperar lo que es el derecho internacional sobre el tema del flete. Usted sabe que en materia comercial, digamos, el 50% del flete, digamos, le pertenece tanto de todo lo que usted exporta y todo lo que te importa, digamos, tiene el derecho soberano del 50%. ¿Cuánto es eso? 3.500 millones de dólares, que todos los años la Argentina no ejerce su derecho soberano sobre el flete.
de lo que usted compra y de lo que usted vende en el mercado mundial. Entonces, aquí hubo otra experiencia donde nosotros llegamos a tener la cuarta marina mercante más importante del mundo y le hacíamos el flete a Brasil. Es decir, que los argentinos, a diferencia de otros países, tenemos antecedentes históricos, tenemos que tomar lo mejor de nuestra historia, tomar lo mejor de lo que hoy tenemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en esta pelea estamos. Nosotros por eso decimos, estamos planteando el sol del 25, ¿no es cierto? Un solo grito, recuperemos el Paraná, recuperemos la Cuenca del Plata, ¿no es cierto? En esa lucha estamos. La verdad que nos quedaríamos hablando toda la mañana, porque es interesante y está claro que sabe todo en cuanto al Paraná. Hace mucho que está investigando toda esta situación y no se le escapa detalle. Nos queda para la próxima mucho por preguntarle, pero el negocio de la arena por ahí que apareció, sí, me parece que también es importante, ¿no? Es claro, algo que... muy importante. Bueno, está surgiendo. Yo lo que le quiero decir a los argentinos que nuestros enemigos son las teorías derrotistas. Quiero dejar un mensaje claro. Digamos, que nosotros decimos conocer para defender, defender para amar, amar para liberar, para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad, pero la igualdad hija de su esfuerzo. ¿Se entiende? Con los sueños de Belgrano, ¿no es cierto? Así, con esos ideales. Y bueno, y lo que quiero dejarle este mensaje, si nosotros, nuestros enemigos, es, digamos, las teorías derrotistas. Las teorías derrotistas en los argentinos, ¿no es cierto?, no han colonizado la cabeza, ¿no es cierto?, y renunciamos antes de dar la pelea. Los argentinos tenemos que aprender a nuestros próceres, ¿no es cierto?, de próceres, ¿no es cierto?, y digamos así, tener, digamos así, nuestro enemigo es esto, de las teorías derrotistas, el no se puede, él siempre fue así, él no se... ¿Se entiende? Todas estas cuestiones, nosotros tenemos que plantarnos, ¿no es cierto? Igual y alrededor de esto de la hidrovía, ahora escribimos otro libro que lo escribió Carlos del Frade alrededor del tema de la estafa de Vicentín. Entiendo que estamos abriendo una brecha, porque usted me llama y hace 30 minutos que estamos hablando de soberanía, 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 para que, ¿no es cierto?, y poner estos temas en discusión, ¿no es cierto? Porque acá la discusión es, acá el tema ¿cuál sería? ¿Cómo salimos de gobierno de transición y de emergencia hace 40 años? ¿Se entiende? Es ahora, es hoy, tenemos la posibilidad. De transición, tenemos el 52%, ¿no? Bueno, nosotros, esto es un llamamiento a formular un programa para salir de esta situación. Ahora hay que tomar las medidas estructurales. Y para eso hay que crear una masa crítica. Y para eso tenemos que convocar lo mejor de nuestra intelectualidad, nuestros técnicos, nuestros científicos, ¿no es cierto?, tomar lo mejor de nuestra historia, tomar lo mejor de las distintas corrientes políticas, una convocatoria infinitamente amplia que tome lo mejor y que pueda formular, ¿no es cierto?, un programa para descolonizar la Argentina. Porque no hay ninguna posibilidad, digamos, que pueda haber felicidad si los argentinos vivimos de espalda a nuestras riquezas. ¿No es cierto? No han dejado el himno nacional, la escarapela, ¿no? Pero tenemos que descolonizar el Estado argentino. ¿No es cierto? Que este es un poco el desafío. Gracias, la verdad que un placer haberlo escuchado. Maravilloso, me tatuaría cada una de las frases que fue diciendo, porque de verdad creemos que pasa por ahí, que el gobierno tiene que tomar la decisión que depende exclusivamente de él también, ¿no? Lo decimos, no es que está rompiendo un contrato, no, se venció la concesión, ahora bueno... Claro, estamos frente a una oportunidad, tuvimos 25 años durmiendo afuera. Totalmente. Tuvimos 25 años, se venció el alquiler, nosotros tenemos el 8º palacio del mundo, no somos pobres, nos hacen pobres, ¿no? Y además hay que tomar estas medidas, porque yo quiero ser claro, hay que separar la paja del trigo, venimos de un infierno que ha sido el macrismo, nos endeudó por 100 años. Llegamos a tener un tipo que hacía devedor, ¿no es cierto?, en el Banco Central, que era un jamaiquino, y nos autorizaba a nosotros y podíamos tomar un café los muchachos en el Banco Central, ¿se entiende? Entonces, o avanzamos, la Argentina tiene que replantearse eso, y nosotros decimos que la Cuenca del Plata se ha convertido en la Potosí del siglo XXI. Genial. Para que los chicos entiendan, la Potosí era
¿no es cierto?, el sistema colonial, esclavista, feudal, en la colonia donde los españoles extraían la plata, ¿no es cierto?, y engordaban la tierra con la carne del indio, la sangre. Bueno, esto se ha convertido en la soja. No es plata, es soja. Por eso nosotros decimos, la cuenca del Plata es nuestra cordillera de los Andes. Nosotros tenemos que liberarla, decidir por la segunda y definitiva independencia. Con esos sueños trabajamos, con los sueños de Belgrano, con lo mejor, digamos, de nuestra historia y de nuestro presente. Luciano, ¿dónde podemos conseguir el libro por acá, por La Matanza? ¿Tenés alguna referencia? Mira, el libro sí, es así, mira, el libro lo va a tener, el libro se agotó, y le hemos hecho una nueva edición. Estamos en una nueva edición que hoy, el libro en este momento se está imprimiendo. Vamos, obvio. El 4 de junio nos entregan el libro, lo va a tener el Mercado Libre. Perfecto. ¿No es cierto? Lo vas a poder tener ahí y bueno, está claro que esto tiene un fin comercial. Entonces, yo me considero un paisano, antes que nada, ¿no es cierto? Un hombre que lleva el país adentro, ¿no es cierto? Y que queremos, estamos en esta pelea. Te agradecemos infinitamente todo lo que has investigado y que nos hayas dado estos tiempos para explicarnos también un poco mejor de qué se trata, discutir sobre la soberanía del río Paraná. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Estamos a disposición. Un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.